cuando nosotros hablamos, yo el domingo pasado les estaba hablando de las cosas que Dios hace y cómo nosotros muchas veces vemos a Dios. Sí, o sea, y por lo general la idea con la que nosotros vemos a Dios es la idea que tenemos de nuestro Padre. ¿Sí? Muchas veces y muchos hogares yo he visto padres ausentes, hogares con padres ausentes, ¿vale? Ya sea por trabajo, ya sea porque no han sabido ocupar el lugar. Muchas veces ahora una de las cosas que estamos viviendo, divorcios, ¿sí? Donde el padre no está, donde los hijos habitualmente sufren. ¿Sí? Muchas veces padres que por un motivo u otro a veces se han mostrado de una manera o de otra. Y tenemos esa idea de un padre que está y que no está. A veces padres que tienen vicios, padres que, podemos decir, han maltratado a la familia, padres que han golpeado a la esposa, a los hijos y a muchísima gente más. Y nos queda aquella idea de Dios, ¿sí? Y si yo les pregunto a ustedes hoy, ¿cuál es la idea de Dios que tienen? ¿Cómo se imaginan ustedes a Dios? Muy posiblemente veamos, ¿sabes? Dios puede hacer esto, pero esta parte, y podemos ver a Dios ausente en algunas áreas, o podemos ver que algunas cosas ocurren y que otras cosas no ocurren, porque tenemos conceptos de Dios que no son los bíblicos. Cuando Salomón habla en el libro de Cantares, una de las cosas que él está diciendo ahí en Cantares capítulo 5, ¿sí? En el versículo 9, él da una descripción. Si ustedes quieren ver lo que Dios hace o cómo Dios es parte de cómo Dios es, pues yo les animo que lean Cantares capítulo 5, el título que está allí es La esposa alaba al esposo. La esposa, en ese caso, sería la iglesia. La iglesia alaba al esposo por lo que el esposo es. Y todas las cosas que habla la Sunamita, ¿sí? De Salomón, todas las cosas que dice es una parábola o una paráfrasis, ¿sí? De lo que Dios hace con la iglesia. Y ahí hay una descripción bastante amplia desde sus labios, dice sus mejillas, sus labios que hablan, dice son como lirio y destilan mirra. ¿Sí? Y cuando en la Biblia hablamos de mirra, podemos decir, la mirra nosotros la usamos para, es aromática, la mirra es muy linda, hoy no tiene un gran valor, por decir así, pero en esta época, ¿sí? Tengan en cuenta que la mirra era sumamente preciosa y se usaba en la antigüedad como bálsamo, ¿sí? Para curar heridas. Se usaba para calmar un dolor, se usaba para perfumar un ambiente y era muy cara. ¿Se acuerdan cuando Jesús le llevan, que vienen los magos de Oriente, que le traen oro, incienso y mirra? ¿Sí? Y cuando está hablando allí la Sunamita de que los labios del esposo son como mirra, está hablando que las palabras que salen de la boca de Dios son ese bálsamo que muchas veces la esposa necesita y que muchas veces nosotros como iglesia necesitamos. Habla de las manos con un anillo de sellar, está hablando de autoridad. Habla de sus piernas, dice como columnas de mármol, está hablando de firmeza, está hablando de pureza, está hablando de esa solidez que tiene el esposo. Y está hablando de lo que Dios es capaz de hacer y de lo que Dios hace por nosotros. Cuando comienza allí el relato en el versículo 9, una de las cosas que dice es, y le pregunta, dice, ¿y cómo es tu esposo? La misma pregunta que yo les estoy haciendo a ustedes, le hacen las amigas a esta mujer, ¿cómo es tu esposo? Y sorprende que dice, mi esposo es blanco y rubio, pero después enseguida dice, sus cabellos son negros y rizados. Y les soy sincero, yo una vez estaba predicando en una conferencia que me habían invitado y dije, esto es como una contradicción, porque dice, o es blanco, si es rubio, o es negro y de cabellos rizados. ¿Vale? Dice, rubio de cabellos rizados no hay. Cuando yo terminé de predicar, viene uno y me dice, mira, aquí está la foto de mi nieto. ¿Ves? Mi nieto tiene rulitos, mi nieto es rizado y es rubio, ¿vale? Entonces no digas más que dice que eso no existe. Es algo difícil de ver, pero me callaron la boca. ¿Vale? Y no tuve que reconocerlo y tuve que, cambiar un poco en ese aspecto. Pero a veces, ¿cuál es la idea de cuando la Sunamita dice es blanco?
¿vale? Y después dice, y es de cabellos blancos y rubios, después dice de cabellos negros y rizados. La idea que está presentando es cómo Dios se identifica con todas las razas y cómo Dios se identifica con cada uno de nosotros. Dios es Dios para ti y para mí. Dios es Dios para nosotros aquí, para la gente en África, en América, en Asia y donde quiera que esté. Y Dios es el mismo Dios que se muestra. Si hablase con un empresario, si Cristo se manifestase a un empresario, se pondría una corbata. Si se manifestase a un canario, andaría de cholas y de vaquero o de bermuda. Y uno dice, que si se presentase a un africano, sería negro. Y dice, Cristo negro. Esto fue motivo para que muchos los mataran en la Edad Media. ¿Cómo iban a decir que Cristo era negro, Cristo era blanco? Y la idea que tienen que Cristo era blanco. Y Cristo, ¿vale? Si ustedes se ubican en la época, se ubican en la zona, ¿sí? Los judíos de ese lugar son morenitos, ¿vale? Son canelos, como dicen, o sea, no son blanquitos precisamente, ¿sí? Sino que son más bien morenos. Y esto, aunque a ustedes les parezca mentira, hubo gente a la cual la persiguieron y la llegaron a matar por decir que Cristo podía ser negro. Cuando vemos la película La Cabaña, que muchos la hemos visto, ¿sí? Allí presenta a Cristo como el Espíritu Santo, como una mujer, capaz de identificarse con la necesidad de cada uno, capaz de atender, ¿sí? Nuestra necesidad y lo que nosotros, ¿sí? estamos buscando. Quiero leer con ustedes en el libro de Daniel capítulo 7, perdonen porque se nos ha roto el proyector, pensábamos, cambiamos uno y no pudimos hacerlo, ¿vale? En Daniel capítulo 7, versículo 9, allí Daniel está hablando de los días finales. Esto es prácticamente un paralelo con Apocalipsis capítulo 20, ¿sí? Y está hablando de las cosas que iban a pasar y de lo que Dios le muestra a Daniel, ¿sí? Cómo es él, pero de las cosas que él iba a hacer. Daniel capítulo 7, versículo 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco. Miren cómo presenta a Dios, un anciano de días. Nosotros nos imaginamos muchas veces a un viejo de 2000 años. ¿Se acuerdan cuando éramos jovencitos? Que decíamos, la vieja de la maestra. Y la maestra tenía 30 años. Una vez va una madre a hablar con la maestra porque el hijo se estaba quejando que la maestra lo discriminaba y dice, mire a ver qué está pasando. Y dice, sí, porque la vieja esa no sé qué. Y cuando llega la maestra tenía 25 años, no era una vieja, ¿vale? Pero él la veía. Nosotros a veces cuando vemos a Dios nos quedamos con este tipo de imágenes, pero cuando habla de un anciano está hablando de sabiduría. Y cuando habla de un vestido blanco, sí, de muchos años de vestido blanco, está hablando de santidad. Y tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve, ¿sí? Y muchas veces ese estereotipo que nosotros nos hemos formado, aprender a cambiarlo. Estar dispuestos, ¿sí? Porque tenemos idea de que Dios va a hacer y de que Dios es de determinada manera. Cuando cuando Cristo habla y Juan lo registra en el capítulo 15, él dice, yo no quiero que tú me veas como esa persona lejana. Yo no quiero que tú me veas como ese Dios que está allá, que vengo solamente a darte órdenes. Cuando hemos vivido en casa este tipo de cosas, de maltratos, de padres alcohólicos, de padres abusadores o de padres ausentes, pensamos que Dios va a venir a imponer una serie de leyes o de órdenes. Y Dios dice, yo no quiero que me veas así, porque todas las cosas que yo oí de mi Padre te las he dado y te las voy a seguir dando a conocer. Yo no quiero ser solamente tu Señor, yo quiero que me veas como tu amigo. Dice, ya no les llamaré siervos, sino que les he llamado amigos, porque todas las cosas que yo oí de mi Padre se las di a conocer. Entonces, a donde yo quiero ir y a donde yo quiero llevarles es a esa parte. No veamos a Dios como aquel Dios que está allí en el cielo, tan lejano. Aquel viejito, que cuando nosotros vemos a una persona viejita, lo primero que pensamos, pobre, tiene Alzheimer, ¿verdad? Pobrecito, y lo imaginamos con sus bastones y con los ángeles que lo están ayudando a caminar, y nada que ver.
Es un anciano de días, está hablando de sabiduría. Y déjenme que sigo leyendo antes de que ustedes me echen de aquí. Dice, un anciano de días cuyo vestido era blanco, hablando de santidad, como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Algunos dirían tenía un coche, pero no, nada que ver. Dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Llega un momento, quiero hacer si ustedes leen en el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, es prácticamente lo mismo que está diciendo aquí. Pero Dios se lo está mostrando a Daniel, ¿sí? 700 años antes de la venida del Mesías. Y Dios le está hablando, Daniel, va a pasar esto, y va a pasar esto, y va a pasar esto otro. Y una de las cosas que nos está mostrando es que Dios tiene control del tiempo. Dios sabe lo que tú estás viviendo ahora, en parte porque se lo cuenta, en parte porque lo ve. Pero Dios sabe lo que estás viviendo ahora, pero sabe lo que pasó en tu vida. Y sabe lo que va a pasar. Él sabe perfectamente cómo las cosas van a ser. Él tiene control. Nosotros muchas veces lo que hacemos es cambiar o llegar a cambiar el plan de Dios, pero Dios en su omnipresencia, Él sabe las cosas que van a pasar. Él ya vio lo que va a pasar, pero nos deja libertad para que nosotros nos movamos. Cuando está hablando, ¿sí?, de que Él está allí, sí, que está hablando de que le está diciendo a Daniel, mira, esto es lo que va a ocurrir, nos está mostrando de que desde que se fundó el mundo hasta el fin del mundo, Dios está presente. Y una de las cosas a donde yo quiero llevarte, sí, es a que tú veas que Él sabe perfectamente todo lo bueno y lo malo que hay en tu vida. Las cosas que pasaron y las cosas que van a pasar. Dios tiene control del tiempo. Desde que has nacido hasta el día de tu muerte, Dios está presente. No hay nada que se escape de su mano. Todo tiene su tiempo delante de Dios. Saben, nosotros como hombres, muchas veces nos toca ser padres, otras veces nos toca ser jueces de nuestros hijos. Otras veces nos toca ser sacerdotes. Otras veces nos toca impartir disciplina. En otro momento nos toca enseñar. En otro momento nos toca defender la casa. En otro momento nos toca trabajar y somos el padre que trabaja. Cuando Salomón describe esto en el libro de Eclesiastés capítulo 3, dice, todo tiene su tiempo debajo del cielo. Todo lo que tú deseas tiene su tiempo debajo del cielo. Y yo quiero que sepas que Dios conoce tu situación y tu necesidad. Y que Dios sabe qué es lo que te hace falta. Y que si hay cosas que tú estás orando y no llegaron, quiero decirte, no desistas de orar. Sigue orando, porque a su tiempo tú lo vas a recibir. Todo tiene su tiempo debajo del cielo y Dios tiene control de todo lo que está pasando en tu vida, de todo. Es importante que nosotros estemos orando. La intercesión, ¿saben cuántas veces han quedado cosas a medio camino, a punto de recibirlas? Muchas veces la gente se rinde en el momento antes de recibirlo. Y yo quiero decirte, mira, todo tiene su tiempo, lo que estás necesitando, Dios lo sabe, Dios lo conoce, Dios es el dueño del tiempo. Él estuvo cuando tú naciste, cuando fuiste formado, en el momento que se juntaba el espermatozoide que en el embrión, Dios estaba allí y estaba pensando en ti, y aún sabiendo eso, sabía hasta dónde llegarías y sabía lo que estás pasando. Todo tiene su tiempo. Las cosas que necesitas
tienen su tiempo. Y si no las has recibido, sigue orando, sigue pidiendo. Y si Dios hay algo que dice, bueno, esto tú no lo necesitas, quiero decirte, hay algo mejor que te va a dar. Dios siempre responde sí, no o después. La cuestión es que nosotros siempre estamos por el sí, ¿verdad? Que sí, que lo queremos. Y el problema es que lo queremos ya. Como la sopa instantánea, le echamos agua caliente y aquello está pronto. Y queremos que Dios haga las cosas ya. Y muchas veces Dios va procesando. Quiero decirte de parte de Dios, deja que siga trabajando y deja que siga haciendo las cosas a su tiempo en tu vida. No te apures en los procesos, ni abandones los procesos de Dios. A veces que va más lento de lo que pensabas, sí, pero es necesario. Dios tiene control del tiempo. La otra cosa que nos habla allí, ¿sí? Que dice, permítame volver a leer, tú lo tienes por allí. Dice, un fuego procedía y salía de delante de él, millares y millares le servían. Esto está hablando de la iglesia, ya que ha pasado el rapto, la iglesia está delante de Cristo, adorando, orando, unida con ángeles en adoración celestial. Dice, y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los tronos y los libros fueron abiertos. Dios no solamente tiene control del tiempo, Dios tiene total autoridad. Hay gente mala, yo he visto gente muy mala, pero cuando está delante del juez, está callada. Y pueden decir muchas cosas, pero cuando está allí, está callado. Y una vez viene una persona, delante, y dice, Señor, yo a usted no le pregunté nada, se calla la boca ahora. Y se calló. No sé cuánto a ustedes les ha tocado estar en un juicio. Es tenso. Porque uno, a pesar de que digo, bueno, yo soy la parte buena o la parte mala, siempre es un momento tenso. Pero quien tiene la autoridad es quien está sentado allí. Y cuando está hablando de que Cristo se sienta a juzgar, es porque Cristo tiene autoridad. Y porque Cristo es el que gobierna y que tiene el control de todo. ¿Sabe? Yo quiero decirte, no te has acercado a un Dios débil. No te has acercado a una persona que puede pasar de largo. Te has acercado a un Dios poderoso. Tu Padre es poderoso. Tu Padre es el que juzga. Tu Padre es el que gobierna. Tu Padre es el que tiene autoridad. Tu Padre es que cuando se sienta el mundo entero se calla. Ese es nuestro Dios. A ese Dios te has acercado, a esa persona que está allí preocupándose por ti y que cuando tú estás orando, Él dice, me voy a sentar a escuchar a mi hijo y que todo el mundo se quede quieto porque mi hijo quiere hablar. A ese Dios te has acercado. Me ha tocado y estoy haciendo un estudio de los nombres de Dios. Una vez, ¿saben? Yo me acuerdo en el instituto de haber tocado 5, 6, me acuerdo de haber tocado 5, 6, 10. Y me ha tocado, y tuve que desempolvar, como decimos nosotros, los libros. Y tuve que entrar a estudiar. Dios tiene más de 70 nombres distintos. ¿Sabían eso? 70. 72. Yo voy estudiando por el 41. Y tengo un rato. Y si me preguntan cuál era el primero, tengo que volver a revisar. Yo no tengo esa memoria tan especial. Tengo memoria, pero no. Y saben, una de las cosas que nos muestra la palabra y que cuando Dios se revela, lo que está hablando es mostrando su carácter y mostrando lo que Él puede hacer por cada uno de nosotros. Cada nombre de Dios representa una parte de su carácter. Cuando se presenta a Moisés, ¿se acuerdan? Que dice, y cuando voy yo al faraón, ¿qué le digo? Cuando me presente delante de los ancianos, tengo que presentarme delante de mi hermano, tengo que presentarme delante de mis primos, de mi familia. ¿Qué les digo? ¿Quién me envió? Y Dios no puede dar una descripción. Y dice, diles, yo soy, me envió a ustedes. Yo soy. Porque Dios no puede describirse en una sola palabra.
Y cuando le dice, dile Jehová, que nosotros hablamos mucho de Jehová y leemos en la Biblia Jehová. Ustedes saben, la palabra Jehová son una cantidad de consonantes, como que usted junte la L con la N, con la R, con la S y con la T. Y dicen, y es que eso no suena. Pero cada letra en el alfabeto hebreo tiene un significado y es un atributo de parte de Dios. Y cuando Él dice, bueno, yo me presento a ti, yo soy Jehová. Nosotros lo entendemos en español y si miramos Jehová, es Dios. Nada que ver con los testigos de Jehová, ¿vale? Pero lo que está hablando es de que Dios no puede encerrarse en una sola palabra. Yo quiero ver simplemente algunos de los nombres de Dios. El primero es Adonai. Adonai significa el Señor o el dueño de todas las cosas. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas que tu padre es el dueño de una concesionaria de coche? Tú no le vas a pedir un cochecito a aquellos para no hacerle gasto a tu padre, ¿verdad que no? Dame uno bueno, algo que no se me rompa mañana. Ahora bien, tú ten en cuenta, Dios es el dueño y el Señor de todas las cosas. De todas las cosas. Entonces, una de las cosas que yo te digo es, pide y pide bien. Pide bien y pide en grande. Y cree que Dios va a hacer cosas grandes. Adonai. Y Dios se presenta a su pueblo. Dice, yo soy Adonai. ¿Cuántos se acuerdan de ese coro? Oh, Adonai, oh, Adonai. No me pidan que cante porque ahí sí que me echan de aquí arriba. ¿Vale? Pero ese corito que debe tener unos 25, 30 años. Yo me acuerdo que lo cantaba y ya hoy no, como que sale dentro de nuestro repertorio. Yo creo que ni siquiera lo tienen en las hojas, ¿verdad que no? Sí, está. Bueno, está. Vale. Otra vez me callaron la boca. ¿Vale? Pero son esas cosas que Dios se muestra como ese Dios todopoderoso. Otra de las cosas como Dios se muestra, dice, yo soy el Dios de paz. Jehová Shalom. Y cuando está hablando de paz, está hablando de la paz que una persona puede tener con Dios. De la paz que Dios puede poner entre tú y otra persona. Pero también habla de la paz interna que Dios pone dentro nuestro. Esto es lo que Dios hace por nosotros. De esta forma Él se va manifestando. ¿Saben? Y muchas veces una de las cosas que yo le digo es, oren por estas cosas. Otra de las formas como Dios se presenta, dice, yo soy Jehová Nisi. Jehová Nisi es el Dios de la estandarte. El Dios que delante de cada batallón ponían su bandera. Cada unidad del ejército, ya sea de tierra, mar o aire, aquí tiene su emblema, su blasón, su bandera, su identificación. Cuando en esta época también ocurría, cada unidad tenía su estandarte. Y dice, yo soy el Dios que voy y que te represento. Yo soy el Dios que cuando tengas un tema con alguien, yo te represento. Y cuando vayas allí, puedes decir, Dios me envió. O yo vengo en nombre de Dios. Fue lo que hizo David. En el nombre de Dios yo vengo. Yo vengo porque Dios me representa. No es que yo represente a Dios. No es que yo soy un cristiano. No. Es que Dios me representa a mí. Jehová Nisi. Otra de las formas como Dios se presenta. Jehová Rafa. ¿Cuántos de ustedes saben? ¿Alguno se llama Rafael? ¿Saben lo que significa Jehová Rafa? Dios sanador. El Dios que sana. Cada vez que alguien dice Rafael, la palabra él significa Dios, pero Rafa significa sanador o el que sana. Cada vez que alguien está diciendo Rafael, ven, está diciendo Dios sanador, ven. Ven. Otro de los nombres que Dios tiene, que nosotros cantamos aquí, ese sí lo tenemos, Jehová Shabaot. Dios de guerra. Dios de los ejércitos. Este nos gusta, ¿verdad que sí? Y a ustedes, las mujeres, ¿verdad que les gusta más que a los hombres? ¿No? Bueno. Es el Dios de la guerra. Es el Dios que cuando tenemos una lucha, ¿sí?
va ahí y que pelea por nosotros. Lo encontramos en la Biblia como el Dios de los ejércitos. Cuando Jeremías habla, cuando Moisés habla, cuando Josué habla, dice Jehová de los ejércitos. Cuando Nehemías está hablando, Jehová de los ejércitos. Porque Dios es quien pelea por ellos. ¿Cuál era el tema? Dios dice, bueno, ustedes vayan. Todo lo que tienen que hacer es ir. Ustedes no rehúsan la batalla. Pero cuando estén allí, sepan que hay alguien que pelea por ustedes. Y Dios le dijo, delante de ustedes yo voy a mandar tábanos, y voy a mandar avispas, y voy a mandar abejas, y voy a mandar moscas, y voy a mandar granizo, y ustedes simplemente van a estar, pero yo les voy a dar la victoria. Jehová Sabaoth, el Dios de la guerra. Otro de los nombres que Dios tiene es Jehová Shafat. Shafat es Dios es mi juez, o Dios es el que me hace justicia. No estoy hablando de la justicia que tenemos delante de Dios, esa es otra cosa. Estoy hablando de que cuando yo tengo un problema, Dios defiende mi causa. Dios es mi justicia. Daniel significa Dios es mi justicia. A veces nosotros, como yo le decía, le ponemos nombres a nuestros hijos sin pensar lo que le ponemos. Porque nos gusta el nombre, porque lo escuchamos, porque coincide, porque es algo novedoso, pero el nombre de una persona va a marcar espiritualmente su propósito y su vida, va a marcar su carácter, va a marcar su destino. Espiritualmente el nombre está identificando a la persona. Ahora bien, cuando Dios habla de el nombre que tiene, y cuando Dios se presenta a Israel, y cuando se presenta a la iglesia en el Nuevo Testamento, le está dando una cantidad de nombres. Yo les animo a que ustedes los estudien, a que ustedes los vean. Si quieren, yo después les paso algunos, sí, para que ustedes vayan viendo. Pero cada nombre es algo que Dios hace a favor nuestro. El tema es que nosotros muchas veces nos quedamos con una parte, con un pedazo, con un poco. Nos quedamos con que Dios es mi paz, pero no nos quedamos con que Dios es el que defiende mi causa. Y yo lo que te animo es a que tú puedas ampliar, como le dice Dios a Isaías, ensancha el sitio de tu tienda, ensancha tu forma de pensar. A Abraham le dijo, sal de la tienda, porque en el lugar donde estás allí encerrado, yo no te puedo mostrar las cosas que necesitas ver. Sal de la tienda, mira hacia el cielo, que no tengas un techo, que no tengas un límite, y empieza a contar las estrellas, y empieza a ver lo que Dios va a hacer por ti. Ensancha el sitio de tu tienda. Muchas veces Dios nos saca de los lugares donde nosotros estamos. Estamos limitados pensando esto es lo que va a pasar y esto es lo que va a hacer. Y de allí no nos movemos. ¿Saben? Uno de los problemas que hemos tenido hace un tiempo atrás, Dios comenzó a moverse de una manera especial. Y hubieron cosas que comenzaron a suceder. Hubo gente que comenzó a sanarse, gente que tenía cáncer y el cáncer comenzó a retroceder, gente que estaba enferma de la garganta y el dolor y el malestar se fue, operaciones que no tuvieron que ser realizadas porque Dios hizo milagros, liberaciones. Pero hubo mucha gente que cuando eso comenzó a ocurrir, que dijeron, esto no es así. Y esto no puede pasar, y esto hay que cambiarlo. Y tenemos que mantenernos como estábamos. ¿Por qué Dios no puede hacer todos los días algo así? Dios no puede hablar todos los días. Dios no puede manifestarse así todos los días. Dios no puede liberar todos los días. Y yo le digo, ¿y en qué parte de la palabra nosotros encontramos algo así? Cuando Dios dice que día tras día Él tiene misericordia y que día tras día Él habla con nosotros. Entonces, cuando esto pasó, hubo gente que comenzó a chocarse. Hubo gente que dejó de venir. Hubo gente que comenzó a hablar mal. Hubo alguien que dijo, Guillermo, si yo veo a alguien que se cae, me voy y no vengo más a la iglesia. Yo digo, pero es que eso no es mío.
Yo todo lo que hago es orar. Y yo a veces ni siquiera yo voy a ver para adelante y para atrás. Es que no toco, yo estoy orando, yendo y viniendo. Y si Dios lo hace. Pero hay gente que quiere limitar y le pone ese techo a Dios. Condiciona lo que Dios quiere hacer. Estamos orando por milagro, pero que no sea así. Señor, quiero que me sanes, pero no me escupas los ojos como hiciste con aquel. Tampoco me pongas barro. No me quiero ir a lavar al estanque como mandaste al otro lavar. No quiero ver los árboles y gente como árboles que caminan. Yo quiero que me toques y que las cosas sean distintas. Eso fue lo que hizo Naamán. Naamán llega delante de la puerta de Eliseo. Aquí estoy yo. Se para en el carro y manda a buscar a Eliseo. Y dice, ven, y dice, porque Naamán está aquí, el general del ejército de Siria. Y Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. Y Eliseo le manda al criado, al discípulo de él, y le dice, ve y dile a Naamán que vaya al río, que ni se baje del carro, que vaya al río, al Jordán, y se zambulla 7 veces en el río. Ve y dile eso, y que cuando se zambulle las 7 veces que será sano. Y Naamán se va, hecho una furia, y se vuelve a Siria, a Damasco. Y uno de sus criados le dice, oye, Naamán, dice, si a ti te piden que conquistes un país, lo conquistas. Si a ti te piden que hagas una hazaña, la vas a hacer, pero te están pidiendo algo tan sencillo como que te sumerjas en el río 7 veces. Pero que ese río está lleno de barro. Que ese río, que en Damasco hay mejores ríos. Yo me baño en Damasco. No, es aquí en el Jordán. Es aquí y ahora. No, que eso yo no quiero. Dice Naamán, si te piden algo grandísimo, tú lo harías. ¿Cuánto más que te pidan? Vas a ser sano de tu lepra. ¿Sabes? Hay veces que Dios te pide cosas tan sencillas, que por sencillas no las queremos aceptar. Y a veces Dios está obrando milagros, pero nosotros queremos que lo haga de otra manera. Y como Abraham, tenemos un techo encima nuestro y no podemos aceptar ni ver mucho más allá. Y yo te animo a que tú puedas ver todo lo que Dios quiere hacer por ti. 72 nombres en los cuales Dios se manifiesta y a través de los cuales Dios se identifica, que hablan de su carácter, que hablan de su poder, que hablan de su naturaleza, pero que hablan de lo que Dios va a hacer en tu vida. Y tenemos que ver, ¿saben? Muchas veces no recibimos porque no pedimos. Y muchas veces no recibimos porque queremos que Dios haga de una manera. Y muchas veces no recibimos porque, no es así. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, estábamos en un granero, febrero, en Uruguay. Hacen 30 y 40 grados sin problema ninguno. No sabían, éramos tantos, éramos como 600 jóvenes y estábamos en un granero. Y aquello, las paredes estaban llenas de fardos de alfalfa. ¿Ustedes se imaginan eso? Ahí 200 personas metidas ahí dentro con aquel calor y encima con la alfalfa. Y una de las cosas que digo, Señor, yo te pido que me bautices en el Espíritu Santo, pero no me quiero caer al suelo. No me hagas, ¿verdad? Hazlo de otra manera. Y digo, quiero hablar en francés porque me gusta el francés. Son esas ideas que uno se las forma, ¿sabe? Yo no sé cuántas veces me caí, ¿vale? Yo no sé cuántas veces estuve ahí en el suelo rodando, que va acá, que va allá. Y Dios hizo como quiso. Y Dios me bautizó de la manera que se le ocurrió y en el momento que Él se le ocurrió. Pero a veces ponemos esos límites a Dios. Dios se muestra y Dios tiene autoridad para tocar cada área, cada necesidad. ¿Cómo ves tú a Dios? Yo te animo a que tú lo veas como Él se quiere mostrar. Y yo te animo a que tú puedas usar todo el poder de Dios para tu vida. Las promesas que Dios ha dado, más de 3,000 promesas en la Biblia para tu vida. No te quedes con 1 o 2 o 3. Estudia allí en la Biblia cuántas promesas, qué es lo que hay, qué es lo que Dios puede hacer.
Y comienza a orar y comienza a romper piedras, comienza a estirar tus estacas, comienza a pensar de otra manera. No le digas a Dios cómo tiene que hacer, como Naamán. No, yo aquí no. ¿Saben cuál fue la historia de Naamán? Que llega un momento que su criado le habló y dice, bueno, y que si puedo ser sano. Y Naamán se metió en el agua. Y sale la primera vez y no pasó nada. Pero el orgullo de Naamán se lo llevó al río. Y se metió la segunda vez y Naamán seguía igual. Y la tercera vez, Naamán ya tenía un poco más de colorcito. Y la cuarta y la quinta, hasta que se levanta la séptima vez. Y Naamán es como la piel de un niño. Y es tanto el agradecimiento que se monta al carro. Voy a ver a Elías. Otra vez, Elías, Dios me sanó, qué tremendo, te traigo un regalo. Y otra vez Eliseo, yo no quiero tu regalo, llévatelo. Y aquí otra vez el orgullo de Naamán que vuelve. ¿Alguna vez les devolvieron un regalo? ¿Verdad que no les dan ganas de volverlo a dar? No, que eso no me gusta. Vale, perfecto, no te preocupes, ¿vale? Tu próximo cumpleaños te doy un beso. A veces, ¿saben? Tenemos que aprender y tenemos que ver cómo Dios quiere hacer. Dios dice, yo enviaré mi palabra y no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello que quiero y todo aquello para lo cual la envié. Será prosperada y te va a bendecir. Pero recibe la palabra de Dios para tu vida. Lo que Dios quiere hacer contigo. No le pongas condiciones a lo que Dios quiere hacer y cómo Dios lo quiere hacer. Nosotros tenemos nuestros planes y Dios dice, pero los míos son mucho mejores. Ay, pero que esto me gustaría, pero que lo que yo te voy a dar, te dice Dios, eso no lo supera nadie. Porque tus caminos van allá abajo, los míos son celestiales. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos más altos que tus caminos. Y nosotros decimos, no, que yo quiero esto. Nunca vieron a un niño enojado, que yo quería el caramelo, que yo quería el helado de fresa y el de nata no lo quería. Pues te quedas sin helado. Ah, bueno, pero ahora me gusta el de nata. ¿Verdad que hacen esas cosas? Y a veces nosotros llegamos a hacer lo mismo. Ah, yo quiero un milagro, pero si no, bueno, pero ya que bueno. No importa. Dame mi milagro. Reclama las promesas de Dios para tu vida. Cuando Dios se presente, cuando Dios se muestra a ti, dice, yo tengo todo el poder y toda la autoridad para hacer en tu vida lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas? ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás orando? ¿Cómo ves a Dios? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que necesitas? Ora conforme a la palabra, ora conforme a las promesas. Jehová es un Dios justo, dice, es el juez. Y esa es la otra punta, la otra cosa donde yo quiero llegar para terminar. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. 7:10. Llega un momento que Dios dice, hasta aquí. Ahora vamos a tomar cartas en el asunto. ¿No les ha pasado de orar y orar y orar? Y ustedes sienten como que no pasa, pero llega un momento que dice, bueno, ahora sí. Ahora yo sé que Dios va a obrar. Ahora es el tiempo de Dios para hacer. Y cuando Dios se sienta y cuando Dios juzga, no hay nada que lo detenga. Yo quiero decirte, Dios es un Dios que te hace justicia. Dios dice, yo soy Jehová Jafat, el Dios que me encargo de poner cada cosa de tu vida en su lugar. Lo que has vivido, lo que has pasado, quiero que sepas, a quien te tocó a ti, ha tocado a Dios. Quien te tocó a ti, se metió con Él. Quien se metió contigo, cometió uno de los errores más grandes que pudo haber cometido. Quien te hizo llorar, no sabe lo que estaba haciendo. Porque Dios no solamente te va a consolar, te va a hacer justicia.
Dios es juez. Y dice que se sienta y los libros se abren. En el libro de Apocalipsis, aquí en Daniel, tú lo puedes poner por favor en el 7:10, dice, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pero en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, lo que está diciendo, el juez se sentó, los libros fueron abiertos y otro libro más fue abierto. Está hablando de 3 libros. Cuando llegue ese momento de Apocalipsis capítulo 20, no hay marcha atrás, ya estamos al final de los tiempos. Ya ha pasado tribulación, gran tribulación, ha pasado milenio y ahora llega el juicio del trono blanco. En este juicio nadie va a ser salvo. Y usted me dice, ¿y para qué Dios juzga si nadie va a ser salvo? Porque Dios es justo. Y en este momento, cuando ustedes ven allí, dice, hay 3 libros. 1, esa es la palabra. Dios va a juzgar conforme a lo que está escrito, conforme a la palabra. Escudriña la Biblia. El otro libro, dice, es el libro de las obras. En Apocalipsis 20 está hablando que hay un libro en el cual está escrito lo que nosotros hemos hecho. ¿Saben por qué nadie va a ser salvo? Porque por obras nadie se salva. Somos salvos por fe. No es que yo soy bueno. ¿Cuánto oraste esta semana? ¿5 horas? ¿15 minutos? ¿10 horas? No somos más santos o menos santos. Hay gente que ora 10 horas y no tiene la comunión de esa persona que delante de Dios. Como hizo Nehemías, Señor, te pido que tú juzgues a tu siervo. Dice, y estando delante del rey, tuvo que dar una palabra. O como aquel hombre que dice que aquel publicano que se golpeaba el pecho, ten misericordia de mí. Dice, aquel hombre salió justificado mucho antes, salió mucho mejor que el otro, que estaba allí, gracias porque no soy como este. Y resulta que en medio de eso, ¿sí?, Dios juzga conforme a las obras. No somos ni más ni menos por hacer más, por orar más, por leer más. No quiero decir con esto que no estemos orando. Jesús dijo, ustedes están limpios por la palabra. Ustedes están limpios por el Espíritu Santo. Escudriñen las Escrituras, pero quien nos santifica es la sangre de Cristo. Somos salvos por fe. Eres hijo de Dios. Así ores 10 minutos, 1 hora o 2 horas. ¿Qué es lo que cambia tu comunión? ¿Qué es lo que cambia tu relación? ¿Qué es lo que cambia tu intimidad? ¿Qué es lo que cambia lo que tú recibes? Cuanto más ores, más recibes. No es lo mismo que yo pida por un tema que pida por 20 temas. Dios va a contestar los 20 temas. Hay alguien que dice, no, que Dios no me contesta porque tiene muchas peticiones. Dios no tiene tantas peticiones como para no contestar la tuya. Contestará la tuya y la del otro también. Pide y clama. Pide todo el día. Pablo dice, orad sin cesar. ¿Saben? Por obras nadie se va a salvar. Somos salvos por gracia. Es un regalo que Dios me dio. Los pastores somos más salvos que los miembros de la iglesia. Mentira. Yo tengo mis problemas como los tienen ustedes y quizás mayores. Yo tengo mis luchas como las tienen ustedes. Tengo mis tentaciones como las tienen ustedes. Y yo tengo que orar más de lo que oran ustedes para poder dar una palabra y para poder guiar y para poder ministrar. Eso sí. Pero soy salvo por gracia. Cuando en este caso la gente es traída delante de Dios, va a tener la oportunidad de decir, lo hice por este motivo. ¿Por qué miraste a esa mujer? ¿Ustedes mujeres le miran los ojos a su marido cuando se cruzan con alguien? Hay mujeres que lo hacen. O los hombres celosos. Hay mujeres que les gusta que la otra sea celosa, que el otro sea celoso. ¿Y por qué no me celas? ¿Y por qué no me dices? No busquen esto. Esto no produce nada. Obras de la carne, dice Pablo. Pero el tema es que muchas veces por las obras, por ese mirar, por ese hacer,
por esas cosas que nadie ve, ese hacer cosas escondidas, por esas obras que nadie nos ve, pero que Dios sí nos ve. Por eso vamos a ser juzgados. Esta gente, mejor dicho, va a ser juzgada. Y por obras nadie se salva. Sin embargo, Dios en su justicia dice, bueno, yo te voy a dar la oportunidad, pero quiero que veas que no era de esa manera. De ahí la necesidad nuestra de hablar y de la necesidad nuestra de enseñar. Pero no voy a entrar ahí, ¿vale? Sino que a donde yo quiero ir, es que después de aquí no hay más oportunidades. Después de aquí se terminó y de aquí la eternidad. Esta gente iría al infierno. Si alguien le dijo que el infierno no existe, sí existe. Y uno dice, pero no hay oportunidad. No, después de eso no hay oportunidad. Ahora hay oportunidad. Hay un libro que se ha escrito, el libro de las obras. El tercer libro es el libro de la vida. Dice, quien no se halló inscrito en ese libro, dice, fue condenado. En ese momento todo se termina. Pero ahora, hoy tienes oportunidad. Yo no sé las páginas que has escrito para atrás. Yo no sé las cosas que están escritas de tu vida. El diablo puede hablar de muchísimas cosas, pero hay un juez justo que dice, yo lo he limpiado, yo lo he perdonado. Y sabes, y tu libro está a cero. Hay una unidad del ejército en Francia. ¿Cuántos han escuchado hablar de la legión extranjera? La francesa. La española, hay una legión extranjera, pero no es extranjera. Tiene que ser español para estar allí. La legión extranjera francesa está hecha para gente que prácticamente quiere cambiar su vida. Los voluntarios llegan allí, entregan su pasaporte, son examinados y nadie pregunta nada. No preguntan si tiene antecedentes, no importa de dónde vienen, no importa si está buscado por la justicia, no importa las cosas que hizo, no importa. Ellos ahora pasan a integrar el cuerpo de la legión extranjera francesa. Es famosa, todo el mundo, inclusive Jean-Claude Van Damme ha hecho películas de la legión extranjera, todos hemos escuchado, ¿sí? de hazañas cuando pelearon en Vietnam, cuando pelearon en el Congo, cuando pelearon en mi lado. Eso es notorio. La cuestión es que llega un momento que cuando se jubilan de la legión extranjera y han hecho su servicio, les dan la oportunidad. Mira, tú cuando entregaste tu pasaporte, te preguntamos qué nombre te querías poner, te llamamos por ese nombre y nadie preguntó nada. Aquí dentro éramos todos camaradas. Ahora llegó el momento de irse. Aquí tienes tu pasaporte, pero tienes la oportunidad de volver a ser la persona que eras antes, o tienes la oportunidad de usar tu nueva identidad y se te va a dar un carnet con tu nueva identidad. Tú eliges. A eso se le llama una nueva oportunidad. A eso se le llama empezar de nuevo. A eso se le llama borrón y cuenta nueva. Y cuando Dios llama, cuando Dios trata contigo, Dios no te pregunta qué pasó, ni te pregunta por qué lo hiciste, ni te pregunta. Lo que Dios dice es, mira, no importa, yo ahora te limpio. Yo ahora te doy una oportunidad. Yo ahora quiero que sepas que eres mi hijo y lo que pasó antes ya está. Hemos escrito muchísimas páginas. Está a cero. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, dice que llega un momento en que el diablo es expulsado a la tierra y ya no hay más acusación contra los hijos de Dios. No hay nadie que te acuse. No hay nadie que te señale. Si alguien te dice algo, dile, no, eso ya pasó. Cuando el diablo viene a acusar y que sube a acusarte delante de Dios, dice, yo lo lavé con mi sangre. Eso ya pasó. Y sabes, yo no sé las cosas que pasaron en tu vida, pero lo que sé es que Dios te va a hacer justicia. Lo que sé es que te has acercado a un Dios poderoso. Y lo que sé que de aquí en más tu vida puede ser muy distinta.
únete a las promesas de Dios. Reclama las promesas de Dios para tu vida. Vive, tienes un Dios poderoso, justo y santo. Vive delante de Él. Yo quiero orar por gente que diga, miren, mi vida ha sido, ¿saben? Y hay cosas que no quiero hablar de mi vida. Hay cosas que prefiero dejarlas atrás. Pero qué bueno que es cuando Dios dijo, esto se terminó. Nadie me puede acusar. Yo quiero orar por gente